Cuando un protestante llega a tu casa y te empieza que la Biblia, que quién sabe qué, que aquí, que allá, lo único que le tienes que preguntar, a ver hermano, hermana, ¿qué nos dejó Jesucristo para salvarnos? No, pero ¿qué nos dejó Jesucristo para salvarnos? ¿La Biblia o la iglesia? Les pregunto a ustedes, ¿qué nos dejó Jesucristo para salvarnos, para seguir ese camino que nos indicó? ¿La Biblia o la iglesia? A ver, levanten la mano los que dicen la iglesia, a ver si. ¿En serio? Ahora levanten los que dicen que la Biblia. ¿En serio? Ya pueden irse a su templo, váyanse. Escuchen bien, Jesucristo para salvarnos, hablando concretamente del Nuevo Testamento, nos dejó la iglesia. La iglesia. Es que fíjense, cuando hablamos de la Sagrada Escritura, que es inspirada por Dios, que es palabra de Dios, lo que se nos viene a la mente es que bajó prácticamente un ángel, así, los libros completos, es más, hasta empastada, y con su imagen de la Virgen de Guadalupe. ¡No! La formación de la Sagrada Escritura, hermanos, fue un proceso de siglos. Vámonos concretamente al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo dejamos aparte, de origen judío. El Nuevo Testamento, el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Vayan poniendo en su cabeza, 60 después de Cristo. El último libro que se escribió, los que se escribieron, se cree que fueron los de Juan. Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan y el libro del Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué hizo la iglesia sin el Nuevo Testamento, sin la Escritura, durante más de 60 años? Plus, estaban escritos los libros, pero faltaba que alguien los integrara, los juntara y decidiera cuáles eran sagrados o no. Y esto sucedió hasta el año 391 después de Cristo. Aquí es donde se pone buena la cosa. ¿Quién definió qué libros del Nuevo Testamento eran inspirados por Dios y cuáles no? Porque había otros libros que decían que eran de la Biblia, pero no estaban inspirados por Dios. ¿Quién decidió cuáles sí deberían entrar en la Biblia y cuáles no? ¡Jaque mate! ¡La Iglesia Católica! Los obispos católicos, no había de otros, reunidos en Hipona y Cartago, con su autoridad apostólica, es decir, que viene de los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, se reunieron de todas partes del mundo. Estudiaron, analizaron, oraron, discutieron. Y después de esos dos concilios, concilio que es reunión, definieron que esos libros eran sagrados, tenían que ser tenidos como inspirados por Dios, porque ellos verdaderamente contenían el mensaje de la salvación. Y desecharon muchos otros. Muchos otros. Ahí está el detalle, hermanos. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Nuestros hermanos quieren la leche, pero patean a la vaca. Se quedan huérfanos. A esto hay que decir otra cosa. La palabra de Dios, hermanos, no es un libro. La palabra de Dios es una persona, Jesucristo, que nos viene a revelar el mensaje de la salvación. Jesucristo mismo es la buena nueva. Ahora bien, siguiendo el proceso, lo que se escribe en la Sagrada Escritura, las cartas de Pablo, por ejemplo, es para tratar algunos problemas que había en la comunidad. Porque, ojo, a veces tiene el protestante el atrevimiento de decirte, a ver, dime dónde está en la Biblia eso. La Biblia no es un diccionario. Los 4 evangelios tratan de narrar cada autor de acuerdo a su manera, de acuerdo a su experiencia de Jesús, el mensaje de salvación de acuerdo a cómo lo vivió. Por ejemplo, Lucas era médico. ¿Qué dice en la pasión de Jesucristo? Por esas gotas de sangre le salían de la cabeza. ¿Por qué él se fijó en ciertos aspectos? Porque era médico, sabía. Y así cada uno de los evangelios tiene cosas específicas. Todos los 4 evangelios forman parte de un mismo mensaje visto desde diversas ópticas. Ahora bien, si solamente se escribió aquello
que era importante en la situación que estaba, no esperemos encontrar todas las cosas en la Sagrada Escritura. ¿Dónde está todo lo demás? Hoy nos dice San Lucas al comenzar su libro: muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros. Habla de la pasión, muerte, resurrección, de la vida de Cristo, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio y que ayudaron a la predicación. San Lucas está diciendo, hubo quienes transmitieron esas cosas, y eso se llama la tradición. La palabra tradición viene del latín tradere, que significa transmitir. Ojo, aquí cuando hablamos de tradición, hablamos con T mayúscula. Es mensaje de salvación. Cuando hablamos de tradiciones con T minúscula, nos referimos a las costumbres de los pueblos, a la cultura. La Iglesia nos transmite a través de la tradición. Por eso, hermanos, fíjense bien, nosotros como católicos no solamente tenemos como fuente de revelación la Sagrada Escritura, que es muy importante, es un pilar. Tenemos además la tradición de la Iglesia. Repito, la tradición es todo aquello que Jesucristo hizo, predicó y los apóstoles lo predicaron, pero no se puso por escrito, sino hasta siglos después, 3 y 4 después de Cristo. Luego tenemos el magisterio de la Iglesia, es la enseñanza de los apóstoles legítimos. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, hermanos, porque a veces la gente que se va es por ignorancia. Es que nunca me enseñaron la Biblia. Pues nunca venías por lo menos a la misa. Que yo nunca aprendí nada en la Iglesia Católica. ¿Cuántos de nosotros no nos dejamos evangelizar? Si te invita a un retiro no tienes tiempo. Si te invita a una clase, mejor después que vayan otros. Se invita a tus hijos a actividades o bien al catecismo. Ay, padre, exigen mucho. ¿Qué nos falta? Nos falta amor.